Biomagazine en las regiones. Bueno, y estoy con el señor ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, porque se ha radicado nuevamente en el Congreso de la República por la Cámara el proyecto de ley de reforma a la salud. Ese proyecto de ley que hundieron en el pasado los congresistas. ¿Qué trae este nuevo proyecto, ministro Guillermo Alfonso Jaramillo? Bueno, yo creo que trae la condensación de haber estado en dos legislaturas, aprobado en dos legislaturas por la Cámara de Representantes y hundido sin ni siquiera discusión por la Comisión Séptima del Senado. Entonces, yo creo que es muy importante volver a presentar el proyecto y además tener en cuenta que todo esto ya fue concertado con los diferentes sectores, a pesar de que se diga cualquier otra cosa. Pero, por ejemplo, ya había sido concertado muy claramente con las EPS para que quedara en el sentido de que ellos ya no iban a recibir los recursos, pero sí iban a tener un trabajo importante que era la auditoría de cuentas, ¿no es cierto? Se convertían en gestoras, auditaban, atendían los indicadores de salud, también lo que tiene que ver con la atención adecuada al paciente y por el otro lado también el poder restringir el gasto público y hacer un uso razonable del gasto público. Y por el otro lado ya habíamos llegado a todos y cada uno de los diferentes sectores del país, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera yo creo que es importante volver a presentarlo para que volvamos a retomar estos temas. Se elimina, por ejemplo, la integración vertical de las EPS que le ha causado tanto daño y muy especialmente se adelanta un modelo que se ha dejado a un lado, que es el de la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud y la atención primaria, que desde 1978 en Alma-Ata, en ese tiempo la Unión Soviética, hoy Kazajistán, nosotros habíamos comprometido, y digo nosotros, el gobierno de Colombia se ha comprometido con todos los gobiernos del mundo en adelantar modelos que se basan fundamentalmente en la prevención de la enfermedad, en la promoción de la salud y la atención primaria y dejar a un lado el negocio que le causa tanto daño y que fundamentalmente ha traído situaciones de encarecimiento de los servicios y fuera de eso de falta de compromiso adecuado para el atender las enfermedades, prevenirlas, hacer la promoción de la salud y la atención primaria, lo que ha llevado a que el sistema se ha convertido en un sistema eminentemente curativo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que busca cuando hay negocio, y lo que montaron fue un negocio, es que usted se enferme y no prevenir la enfermedad, y no promocionar la salud y por supuesto no atender la atención primaria en todo el país. Entonces yo creo que volvemos a retomar el camino, no importa, estamos seguros que paulatinamente tendremos que ir por un modelo mucho más apropiado para el país y mucho más acorde a las necesidades actuales de lo que representa las gentes más humildes y necesitadas de Colombia. Biomagazine en las regiones. Su experiencia de haber estado en el Congreso de la República, ¿qué le dice hoy con este proyecto de ley, luego de un consenso que se ha hecho con varios congresistas, de lo que se quedó del pasado, de esas discusiones? ¿Qué le advierte haber radicado por Cámara esta iniciativa hoy? Bueno, por Cámara lo hicimos porque siempre la Cámara estuvo muy consciente de la necesidad de la reforma. Y le voy a explicar por qué. Porque es que resulta que los parlamentarios en la Cámara están en cada uno de sus diferentes territorios, en sus municipios, dependen de sus municipios y de sus departamentos para poder salir electos. Y ellos sí se han dado cuenta el cambio sustancial que ha habido de modelo, porque nosotros le hemos llegado a todos esos municipios de donde ellos
tienen en este momento el apoyo de sus gentes para estar representándonos. Son las personas que están mucho más cercanas a las necesidades de la gente y ellos han visto el cambio fundamental con los equipos básicos, los médicos, las enfermeras, todo ese personal de la salud recorriendo los sitios más remotos, más vulnerables, llegando a la casa del campesino, del afro, del indígena, en fin, son un número de más de 100.000 personas que han estado recorriendo todos los territorios, la recuperación de los puestos de salud, el mejoramiento de los hospitales, también posibilidad de que lleguen ambulancias, más de 1.880 ambulancias llegando a todo el territorio. El apoyo del fortalecimiento financiero para todos los hospitales. Ningún hospital se ha cerrado durante esta administración. Entonces, esos representantes sí tienen claridad de lo que ha sido este modelo que el señor presidente de la República nos ha pedido implementar y que logramos con creces una inmensa inversión en todo el sector de Colombia. Biomagazine en las regiones. Para la red Altermedia, la red de medios comunitarios y el Biomagazine, ¿por qué no nos hace un pequeño balance? Así que hay muchas cosas que decir de este gobierno y de lo que deja este gobierno para que el próximo gobierno no lo acabe como pretende a punta de decretazos como lo ha anunciado. Primero, el gran trabajo que se ha hecho para que lleguen a todos los remotos sitios del país los equipos básicos. Nosotros tenemos en este momento un personal que llega a más de 100.000 personas que han estado recorriendo todo el país y eso ha logrado prevenir la enfermedad, promocionar la salud y hacer la atención primaria. ¿Eso en qué ha redundado? Una baja tasa de mortalidad por desnutrición. Hemos detectado a tiempo, hemos corregido, hemos recuperado todos estos niños y la disminución ha sido de más del 70%. Es casi reducido a la cuarta parte en este momento a la semana 26, que son los últimos datos que tenemos. La disminución fundamental en la mortalidad infantil, tanto de niños de menos de 1 año y 5 años, la disminución importantísima en mortalidad materna, la disminución perinatal, en fin, indicadores muy claros de cómo la salud, el trabajo de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud y la atención primaria ha repercutido en los territorios. Entonces, eso ha sido una cosa fundamental. Y la inversión que ha habido en materia de recuperar puestos de salud, vamos a llegar a cerca de 2.000 puestos de salud en todo el país, obras que recuperan hospitales, vigencias futuras para recuperar 142 nuevos hospitales que se van a construir, en fin, un apoyo sustancial en el fortalecimiento y en el pago de pasivos a los hospitales para que ninguno sea cerrado durante estos 4 años y también la situación muy clara de llegarle con equipos de dotación a los hospitales, dotarlos de los equipos fundamentales, no solamente a los hospitales de las grandes capitales, sino muy especialmente a sectores de provincia importantes. Entonces, por el otro lado, por ejemplo, en vehículos de transporte asistencial, 1.880 vehículos de transporte asistencial, más de 600.000 millones de pesos. Nunca antes se había invertido en tanto transporte asistencial, tanto ambulancias como unidades médico-ontológicas. Y por el otro lado, en lo que ha sido la inversión de un transporte fundamental que son los hospitales móviles. Y tenemos ese barco hospital que ya está funcionando en todo el Pacífico, atendiendo a las gentes en los sitios más remotos donde nunca había llegado un especialista, donde nunca había llegado un médico, ¿no es cierto? Territorios indígenas, afros, en todo el litoral del Pacífico, y ya está en construcción también, ya casi un 45%, lo que va a ser el nuevo hospital, buque hospital para la Amazonía, para el río Amazonas y para el río Putumayo. Entonces, marca un hito en la historia, ¿no es cierto? El fortalecimiento de lo que ha sido la seguridad sanitaria.
más de 900 mil millones de pesos para construir una planta de vacunas con el Instituto Nacional de Salud y con Becol. Por el otro lado, 350 mil millones de pesos para que el Instituto de Salud y la Universidad de Antioquia construyeran una planta de medicamento para enfermedades desatendidas. El apoyo fundamental al Instituto de Cancerología, en donde van a comenzar a desarrollar biomédicos. Y en fin, podemos decir nosotros que dejamos 1.600.000 para recuperar todo el complejo, que es el complejo San Juan de Dios. O sea, nunca antes había habido tanta inversión. Y por eso vuelvo y ratifico las vigencias futuras para 142 obras nuevas por valor de 3.500.000 millones de pesos. Nunca antes se había proyectado más en salud en el país que durante un gobierno como este. Biomagazine en las regiones. Ese relato que tenía la oposición de que el gobierno que iba a acabar con las EPS, ¿cuántas EPS se acabaron en este gobierno y cómo quedó esa relación con las EPS? Nosotros tuvimos una decisión supremamente clara hasta el último momento, que no liquidaríamos EPS porque ya se había presentado el grave problema durante el gobierno de Duque. Él liquidó 11 EPS, las acreencias presentadas fueron de 30 billones de pesos, se aceptaron 10 billones de pesos y no se pagó sino 1 billón de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que terminaron dejando unas cuentas sin pagar que pueden estar o en los 30 billones que fueron las acreencias que se presentaron o en los 10 billones que fueron las aceptadas, de las cuales se dejaron de pagar 9 billones. O sea, si nosotros hubiéramos liquidado alguna EPS, si no tienen capital, no tienen patrimonio, ¿no es cierto?, y no tienen reservas, pues entonces sería una pérdida supremamente grande que solamente afectaría a clínicas y hospitales, muy especialmente a los hospitales públicos, que es a los que generalmente le quedan debiendo, porque en la integración vertical de las EPS ellos ya tienen pagos y no tienen deudas con sus propios hospitales y sus propias clínicas. Ese es lo que ha sucedido, porque es a través de sus clínicas que se evaporan los recursos de la salud, que han sido cuantiosos durante esta administración del presidente Gustavo Petro, y lo podemos mostrar cómo no ha habido mayor inversión, tanto entregada a las EPS como al mismo tiempo en los recursos adicionales que se le aportaron a la salud para atender adecuadamente todos los sectores vulnerables, desprotegidos que existen en Colombia. Entonces, ese trabajo de preservar las EPS, pues ha traído como consecuencia de que, a pesar de que hemos intervenido algunas, pues desafortunadamente, mientras no se cambie el modelo, va a haber una situación que es la de que ya hemos detectado, no desde ahora, sino venimos durante todas estas décadas, ¿no es cierto?, desde que se instauró la ley 100, en una situación de a sabiendas, como lo relató aquí en el año 2013, el que tanto critica, que es el señor Alejandro Gaviria, que resulta que en el 2013 dijo que tenemos intervenidas un número muy importante de EPS, más del 50% están intervenidas, la tercera parte de ellas están quebradas ya, y si esto fuera un sistema financiero, ya todo este sistema habría que liquidarlo. Entonces, vean ustedes, después vino el doctor Duque y el doctor Duque determinó entregarle 12 billones de pesos y conformar el punto final. Resulta que no se sabe qué hicieron con los 12 billones de pesos, pero siguieron las deudas pendientes en las clínicas y en los hospitales. Entonces, aquí hay que determinar claramente, como lo hemos venido, que las EPS se tienen que transformar, no recibir los recursos, seguir manteniendo la afiliación, pero como lo hemos determinado nosotros, para que hagan las auditorías respectivas, se les paga por administrar, y por el otro lado, mantener buenos indicadores, mantener una buena atención a los pacientes, y por último, ayudar a controlar y hacer un gasto razonable de los recursos. Biomagazine en las regiones.
Bueno, y estoy con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que está por acá por el Congreso. Bueno, ministro, me place saludarlo. ¿Y cómo siente este ejercicio hoy en el Congreso? Bueno, la bancada del Pacto Histórico está radicando 9 proyectos de ley de distintas carteras o originadas en distintas carteras del gobierno del presidente Gustavo Petro. Uno de esos proyectos es el Estatuto del Trabajo y el Salario Vital, que es un proyecto concebido desde el Ministerio del Trabajo en coordinación con la bancada del pacto. Esperemos que este proyecto sea estudiado y tenga un trámite exitoso en el Congreso de la República para que no haya ni un derecho atrás en esta revolución laboral que ha iniciado con el gobierno del cambio. Necesitamos proteger los derechos alcanzados y profundizar esta revolución laboral, esta revolución democrática en el mundo del trabajo en Colombia. Usted que ha estado en el Congreso de la República y que ha visto estas luchas, ¿cómo siente hoy el Congreso en torno a esos proyectos de ley? Bueno, aquí pronóstico reservado. Nadie se imaginaba que iba a pasar lo que pasó anoche en la elección de la presidencia del Senado. Así que puede ocurrir que se imponga lo que en Francia se conoce como un cordón sanitario, una cohabitación izquierda-derecha para proteger la democracia colombiana del fascismo. ¿Qué hacemos con esos decretos que usted tiene ahí para blindarlos o que favorecen a los trabajadores? Lucha popular. Las calles. Lucha popular y control político y oposición al gobierno desde el Congreso. Usted que nos acompañó en el tema constituyente, ¿se siente ambiente ahora con todo esto que hay aquí en el Congreso que pueda el presidente Petro radicar una posible asamblea constituyente? Bueno, es que el presidente Petro perderá su iniciativa una vez salga del Palacio de Nariño. Será el líder del partido Pacto Histórico. Y hay 2 vías para presentar un proyecto de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, o varias vías. Una es una iniciativa popular legislativa y otra es un trámite de una ley en el Congreso de la República de origen parlamentario o de origen del gobierno que viene. No creo que el gobierno que venga quiera hacerlo, y si lo hace, lo hará para desmantelar las conquistas democráticas de la Constitución del 91. Así que por ahora esa discusión queda aplazada. Hay que ver qué pasa con estas iniciativas que estamos radicando junto con la bancada del Pacto Histórico en el día de hoy. ¿Se va tranquilo de ese ministerio? ¿Cumplió con sus luchas, con esa tarea que le encomendó el presidente Gustavo Petro? Satisfecho con la tarea que hemos hecho. Por supuesto quedaron todavía asuntos por atender, por desarrollar, pero también queda una agenda que se va a convertir en una hoja de ruta para la movilización de los trabajadores de Colombia y para la acción parlamentaria de las fuerzas alternativas en cabeza del Pacto Histórico. El mensaje para los trabajadores y las organizaciones sindicales de las cuales usted ha sido una pela muy berraca durante todo este tiempo. Ni un derecho atrás. Gracias, ministro. Bueno. Es el ministro Antonio Sanguino, ahí nos ha hecho un balance de lo que ha sido este Congreso de la República. Se han radicado unos proyectos de ley, hay preocupación por supuesto por unos decretos, pero invita a que hay que estar en las calles, no hay discusión. La oposición reflexiva, la oposición pacífica en las calles, y están prestos para estar pendiente de todo lo que suceda en el Congreso. Para la red Altermedia y el programa Biomagazine, Gilberto Martínez Prado. Biomagazine en las regiones. Nos encontramos en el Congreso de la República con una senadora que ayer estuvo muy elegante el día de su posesión. Primero periodista, líder social, vine de una vereda, como lo dijo en las redes sociales, Sandra Chindoy. ¿Qué sensación le dio el día de ayer cuando ha sido posesionada en el Congreso de la República? Pues sin lugar a dudas, estoy muy feliz. Este es el resultado de la democracia. Cuando hay democracia podemos hacer parte de los escenarios de poder. Las poblaciones históricamente olvidadas, los territorios silenciados. Quiero contarles que el departamento del Putumayo, que es mi departamento, nunca había tenido una senadora.
nunca había tenido una senadora, yo soy la primera senadora de ese territorio, así que por supuesto que recibimos con gran alegría y emotividad este reconocimiento que nos hace el pueblo colombiano, además que vamos en representación del pacto histórico y queremos pues hacer un muy buen trabajo en el legislativo. Este tema de ser usted periodista, ¿qué papel va a jugar en este proceso, en este congreso como periodista? Porque una cosa es verlo desde lo técnico, desde otros aspectos. Hoy como periodista que estuvo en RTBC, ¿cuál sería el papel y el papel de la comunicación alternativa y popular? Decían por ahí que no se puede hacer política sin comunicación. La política es en esencia un ejercicio de comunicación porque es una comunicación de ideas, es trabajo colectivo para comunicar propuestas. En este caso nosotros por supuesto que no abandonaremos ni un poquito y por el contrario vamos a fortalecer nuestro ejercicio de comunicación desde los territorios, con las comunidades, acompañando el ejercicio legislativo, pero por supuesto también y esperamos respaldar las apuestas que desde el legislativo se tramiten en torno a la dignificación de la labor de los comunicadores comunitarios, pero también frente a la defensa de la libertad de prensa. Hoy con el gobierno de Abelardo de la Espriella, esa es una de las grandes preocupaciones, la libertad de prensa. ¿Cómo van a estar representados los derechos de los comunicadores en los territorios, de los comunicadores en los grandes medios de comunicación y cómo se va a dar un debate crítico sobre lo que hace la prensa? Así que por supuesto, si bien nosotros no vamos a ir a la Comisión Sexta, que es donde se dialoga, se discute especialmente el tema de comunicaciones, pero respaldaremos todo lo que esté relacionado con libertad de prensa y la dignificación de la labor de los comunicadores. Bueno, no me puedo ir sin preguntarle, la elección del presidente del Congreso. Esa relación que hubo o ese acuerdo que hubo entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico para elegir presidente. Es una decisión estratégica, es una decisión que obedece a una racionalidad política. Hoy estamos ante una amenaza inminente del destripamiento de la izquierda. Lo hace hoy quien es el presidente electo, un fascista. Nosotros no podemos ser cómplices del fascismo que hoy quiere, ojo a esto, quiere acaparar los dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, porque quiere suprimir el Congreso de la República. Nosotros, pues en últimas, debemos unirnos y tomar decisiones en términos de esa racionalidad política. Y si ayer la decisión fue de unirnos, no en ideología, sino en la contienda electoral, en la coyuntura electoral con el Centro Democrático para derrotar al fascista, pues hay que hacerlo. Nosotros no estamos defendiendo solo a la izquierda, estamos defendiendo a la propia oposición para que tengan a la propia oposición actual del presidente Gustavo Petro. Nosotros estamos defendiendo la democracia, la soberanía, insisto, obedece a una racionalidad política porque hay luchas más grandes que dar más allá incluso de nuestro propio partido. Sandra Chindón, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de la red Altermedia, Canal 724, y pues la apuesta será seguir construyendo y tejiendo desde los territorios. Biomagazine en las regiones. Bueno, y hoy estoy con nuestro invitado, el viceministro de la Salud y Protección Social, Luis Alberto Martínez Salvarriaga. Viceministro, balance de lo que queda de estos 4 años de gobierno que ya terminan el 7 de agosto. Bueno, en estos 4 años del gobierno del doctor Gustavo Petro Urrego se destacaron varias líneas en lo que tiene que ver con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. La primera es que se recuperó la conciencia ciudadana que la salud es un derecho humano fundamental y como consecuencia de esto hay que proteger los recursos. Entonces, en este periodo gubernamental hubo una inversión muy importante, muy relevante. Hoy el presupuesto asignado al sector salud se incrementó en más del 50%. Eso da cuenta de alrededor de 23 billones de pesos adicionales a precios constantes del 2025, lo que representa más o menos 1.3 puntos del Producto Interno Bruto. En la misma dirección, los recursos que se le entregan a las EPS, en lo que se denomina la UPC, crecieron en 21 billones de pesos a términos reales, 1.2 puntos del Producto Interno Bruto. Ya el tema es en qué lo están utilizando, en qué se lo están gastando. Este año se van a recibir alrededor de 110 billones de pesos que todos los meses salen para hospitales, clínicas y demás. Se pudo incrementar el giro directo para que los hospitales tengan más rápidamente los recursos. Entonces pudimos hoy, de cada 100 pesos que se les debe entregar a las EPS, 78 llegan directamente. Obviamente la EPS todavía dice a quién se le paga,
pero esto lo recibimos en alrededor del 20-23%, se entrega en el 78% y se firma un decreto de último momento que incrementa el giro directo a mínimo el 90% de los recursos que se le entregan a las EPS y que van a llegar directamente a hospitales y clínicas. Se avanzó también en la implementación de un modelo de atención con un enfoque preventivo de la enfermedad, promocional de la salud, que cuide de manera integral a la población, y a través de la implementación de alrededor de 14.000 equipos básicos multidisciplinarios, equipos conformados por médicos, por enfermeras, por odontólogos, por psicólogos. Y también en el último tramo del gobierno se pudo implementar los equipos especializados, médicos internistas, ginecostetras, pediatras, médicos psiquiatras, que están llegando a todos los territorios del país para cuidar a las poblaciones, en especial a las más pobres y vulnerables. Que un señor campesino vea por primera vez un nutricionista, un médico internista, etcétera, pues esto es, digamos, un avance importante. Se pudo fortalecer la infraestructura pública hospitalaria en todo el territorio nacional, en los 32 departamentos. Se deja un COMPES, un documento COMPES de política muy importante, de más de 3 billones de pesos para seguir con vigencias futuras fortaleciendo la infraestructura y la dotación hospitalaria. Igual se avanzó en el transporte asistencial básico medicalizado, en ambulancias, en transporte para equipos extramurales, pero también en lanchas fluviales, marítimas, en el buque Hospital Bencos Biojó, que está recorriendo los 4 departamentos del litoral pacífico, atendiendo a más de 150.000 personas que en la vida han recibido atención de manera gratuita, que van hacia donde transcurre la vida, hacia donde viven las personas, no se enconchan en las 4 paredes de los hospitales o las clínicas esperando a que lleguen los enfermos, sino que se va allí. Todo esto con este enfoque preventivo, y también se pudo avanzar en lo que se denomina genéricamente la soberanía sanitaria del país. Hace más de 20 años el país producía vacunas, producía medicamentos, pero en gobiernos anteriores esto se acabó. Pues hoy podemos restablecer, y mediante varios convenios ya se empieza a producir vacunas, se empiezan a producir medicamentos en el país. Se va a fortalecer la Universidad de Antioquia en su planta productora de medicamentos, donde se va a producir el dolutegravir, medicamento para tratar los pacientes con VIH-Sida. En este medicamento también ustedes saben que hubo una licencia obligatoria que pudo reducir los precios de manera importante, de más de 400.000 pesos que valía un frasco de este medicamento, a si acaso 15.000, 16.000 pesos que vale ahora. Entonces, estos son pasos importantes que se dan en soberanía sanitaria, acorde también con un COMPES, un documento de política de reindustrialización, donde la infraestructura, el empresariado que produce medicamento a nivel nacional, pues está fortaleciendo de manera importante. Y por último, podríamos hablar de un sistema de información que se ha robustecido, que a partir de la historia clínica electrónica ahora es interoperable, y entonces cada paciente hoy va a un médico general, va a un especialista, y el médico simplemente con escribir su historia en el instrumento que tenga en el hospital o la clínica, ya eso sube a una nube para que el siguiente paso, el médico especialista o quien sigue el tratamiento ya sabe qué le hicieron, para poder darle continuidad al cuidado, para evitar esos retrasos y eso vuelva y empiece otra vez con los exámenes, para poder garantizar la integralidad en los servicios. Y de la misma manera le está haciendo una trazabilidad al manejo de los recursos a través de lo que se llama el Sistema Integrado de Información Financiera y Asistencial, el SIIFA, donde tenemos una facturación electrónica de venta. Hoy tenemos casi que en tiempo real cuánto están haciendo los hospitales y clínicas, a quién están atendiendo, qué tratamiento le están haciendo, qué diagnóstico tenía, y sobre todo cuánto le están cobrando al pagador por este tratamiento. Y de la misma manera tenemos un módulo de auditoría, de seguimiento de los pagos, que en el mediano plazo nos va a dar en tiempo real realmente cuánto se le debe a los hospitales y clínicas, cuánto le deben las EPS. Todo esto mientras que se transforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud en un sistema basado en el aseguramiento social, que es el último hito. Como ustedes saben, se radicó 2 veces el proyecto de ley que reforma integralmente el sistema de salud colombiano, avanzó en la Comisión Séptima de la Cámara y en la plenaria en esas 2 oportunidades, pero naufragó en la Comisión Séptima del Senado, la misma comisión que en su momento hundió la reforma laboral, y entonces hoy lo volvimos a radicar de la mano de la bancada del Pacto Histórico, y este tercer intento que se hace es para poder garantizar
que todos los colombianos, independientemente de su capacidad de pago, independientemente de donde vivamos, tengamos el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, que avancemos en el cuidado integral de la población y sobre todo que se protejan los recursos. Hay que seguir insistiendo en el tema de salud preventiva. Viceministro, ¿se va usted tranquilo de estos 3 años, 11 meses de gobierno? Sí, nos vamos satisfechos con todo lo realizado. Todas las actividades del ser humano tienen errores, tienen oportunidades de mejora. Obviamente se pudo hacer muchas más cosas, pero contando con los intereses que se tienen desde lo que se denomina el establecimiento, se pudo avanzar de manera relevante en, primero, poner en el centro las necesidades de la población, en especial de las poblaciones más pobres y vulnerables del país. Primer gobierno en la historia de la República que lo hace y que llega con toda la oferta institucional, conversando con todas las comunidades, con las agremiaciones, con los trabajadores y demás, para avanzar en el cuidado integral de la población. Entonces nos vamos satisfechos, se dejan unos mojones importantes. Todos estos logros hay que defenderlos, esos más de 14.000 equipos básicos que hoy recorren todo el territorio nacional, pues los tendremos que defender. Si se van a acabar, si se van a variar, igual defender toda la política que se está ejecutando, que se está desarrollando de fortalecimiento de la red pública hospitalaria, todas las políticas que se dejan hechas del talento humano, del fortalecimiento del talento humano en salud, de la laboralización de los trabajadores, de seguirle pagando a los internos, a los residentes, un salario vital a los internos, 3 salarios vitales a los residentes, y de seguir continuando con una senda de fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales, de las entidades territoriales, y fortalecer la gobernanza, la rectoría a nivel nacional, para que podamos tener, digamos, todas las bases llenas, brindando un goce efectivo del derecho a la salud de todos los residentes en el país. Cortica, el mensaje a los trabajadores de la salud en Colombia y a los pacientes. Bueno, los pacientes, y como se dice, todos somos pacientes, incluyéndonos, pues obviamente todo lo que hace el sistema de salud debe estar orientado a satisfacer las necesidades, a prevenir las enfermedades, a promocionar la salud y a curar rápidamente cuando se presenten estos eventos o situaciones de salud. Y para eso necesitamos un sistema que se organice identificando las necesidades y de manera mancomunada, de manera solidaria, satisfacer las necesidades de manera territorial, lo más cercano a donde transcurre la vida. Y un mensaje esencial para los trabajadores: seguiremos en la lucha por garantizar el trabajo digno y decente, que las condiciones laborales realmente tengan una remuneración adecuada, que haya una formación permanente, que podamos generar incentivos para que los médicos, las enfermeras, los promotores de salud, las auxiliares de enfermería, los especialistas y demás puedan llegar donde lo requiere la población. Y para eso seguiremos trabajando porque en la reforma haya un estatuto especial para los trabajadores del sector salud y que los trabajadores puedan llegar a todo el territorio nacional. En Bio Magazine Altermedia hemos dialogado con el viceministro de Salud y Protección Social, que a partir del 7 de agosto dejará el cargo y por supuesto ha entregado un balance de lo importante que fue la salud para los colombianos, inicialmente en un trabajo que se hizo para fortalecer la salud preventiva. Soy Gilberto Martínez Prado. Bio Magazine en las regiones. Bueno, y continuamos entonces, compañero Aldo Cadena, cuidando la salud en Colombia, que los recursos de la salud realmente vayan a los sectores más necesitados de este país, que haya salud preventiva, y hay que ir a las calles, ¿no? Hay que estar en permanente movimiento. Nosotros pensamos que lo que se inició con el gobierno de Gustavo Petro había que continuarlo, hay que continuarlo. Pensamos haberlo continuado con el doctor Cepeda. Sin embargo, no fue posible en esta ocasión por los engaños que sabemos que ocurrieron, por la trampa y por el fraude que se presentó. Pero lo que pretendíamos era culminar la obra iniciada. No pudiendo hacer esto, y llegando el gobierno de Abelardo Espriella, lo que nos corresponde en esta etapa, nosotros cambiamos toda la estrategia. Nos corresponde no solamente seguir luchando porque haya una verdadera salud para los colombianos, sino que además nos toca armarnos para defender lo que conquistamos, porque consideramos que este gobierno
que entra a partir del 7 de agosto, viene nuevamente a quitar lo que ya habíamos rescatado, que antes nos habían quitado ante la llegada de Gustavo Petro. Luego, y esto no se hace solamente a través de reuniones en los sindicatos, en las organizaciones sociales, los grupos de médicos, paramédicos y demás, sino que esto se resuelve fundamentalmente con la movilización en las calles, y estamos dispuestos a organizarnos, unificarnos con todos los sectores, no solamente del sector salud, sino con el resto de organizaciones sociales, partidos y fuerzas políticas que nos permitan de todas maneras hacer un gran movimiento para evitar que sigan deteriorando la salud de Colombia. Son 110 billones de pesos que se envían a la salud en Colombia. Hay que continuar cuidándolos. Con el compañero Aldo Cadena seguiremos en la lucha. Para Biomagazine Altermedia, soy Gilberto Martínez Prado. Biomagazine en las regiones. Bueno, estoy con Daniela Sosa. Ella es de las organizaciones de ese gran colectivo de la salud en Colombia, Guillermo Ferguson. Daniela, ¿qué expectativas hay? ¿Cómo se están preparando ustedes para enfrentar los retos de la salud en estos 4 años? Bueno, creo que como organizaciones sociales tenemos un reto gigantesco en fortalecer la movilización, en fortalecer la misma organización social. Creo que claro, a la hora que teníamos un gobierno que estaba trabajando por los derechos del pueblo, el derecho a la salud, que intentó radicar una reforma a la salud en pro de tener servicios preventivos, de tener atención primaria en salud en los territorios, beneficiando a las comunidades. El movimiento social en salud tal vez estuvo un poco, digamos, como en otras funciones o en otras tareas. Ahorita, con la entrada al nuevo gobierno, tiene una función primordial de empezar a fortalecerse, de empezar a trabajar en una agenda movilizadora que realmente le exija a este nuevo gobierno no perder lo ganado con este gobierno que sale en términos de salud, no perder lo que se logró con los equipos básicos, no perder lo que se logró con las ambulancias buque, con las ambulancias que se llevaron a los territorios, con el fortalecimiento de toda la red hospitalaria, sino realmente exigirle que trabaje por el derecho a la salud, que trabaje por tener territorios saludables y tener una salud comunitaria al servicio del pueblo. Daniela, se está preparando un gran evento por parte del colectivo. Así es, Gilberto. Estamos organizando, estamos preparando el 5º Congreso Nacional por la Salud y la Vida. Es un congreso que agrupa a más de 40 organizaciones sociales, sindicales, territoriales y que va a trabajar en pro de la organización social, de la movilización, de crear una agenda de resistencia también a este gobierno que entra, pero también una agenda de acción para los derechos que merecemos los y las colombianas. Este congreso se va a realizar del 22 al 24 de octubre de este año en la Universidad Nacional de Colombia. Biomagazine en las regiones.